Hola, soy Gloria y este es el curso de gramática del presente de indicativo para verbos irregulares. El presente de indicativo es el tiempo verbal que usamos para dar y para pedir información en el presente. En este vídeo vamos a aprender la estructura y la pronunciación de todos los verbos irregulares en presente. Además, vamos a ver ejemplos de la vida real. ¿Empezamos? El principal uso del presente de indicativo es pedir o dar información en el presente. Por ejemplo, Marta juega al tenis, pero su hermana prefiere jugar al fútbol. Normalmente duermo 7 u 8 horas todos los días. El infinitivo es la forma del verbo que está en el diccionario. En español, el infinitivo siempre tiene una de estas tres terminaciones ar, er, ir. Ejemplos de infinitivos terminados en ar: hablar, trabajar, comprar. Ejemplos de infinitivos terminados en er: comer, beber, leer. Ejemplos de infinitivos terminados en ir: vivir, escribir, abrir. La raíz de un verbo es la parte que queda del infinitivo después de quitar la terminación. ¿Ok? Tenemos el infinitivo y cuando quitamos la terminación ar, er, ir, tenemos la raíz. ¿Ok? Raíz del verbo hablar, habl. Raíz del verbo comer, com. Raíz del verbo vivir, viv. Para formar el presente de indicativo, añadimos a la raíz del verbo las siguientes terminaciones. Para verbos terminados en ar, estas son las terminaciones del presente de indicativo. Para verbos terminados en er, estas son las terminaciones del presente de indicativo. Y para verbos terminados en ir, estas son las terminaciones del presente de indicativo. Vamos a ver 3 ejemplos de verbos regulares en presente de indicativo. Presente del verbo hablar: yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Presente del verbo comer: yo como, tú comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Presente del verbo vivir: yo vivo, tú vives, él vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Para verbos regulares, la raíz del verbo no cambia. Las terminaciones del presente no cambian. Ejemplos de verbos regulares en presente de indicativo. Verbos que terminan en ar: hablar, trabajar, cantar. Verbos que terminan en er: comer, beber, leer. Verbos que terminan en ir: vivir, escribir, abrir. ¿Okay? Todos verbos regulares en presente de indicativo. Ahora, verbos
irregulares. La raíz del verbo sí cambia. Las terminaciones del presente a veces cambian. Ejemplos de verbos irregulares en presente de indicativo. Verbos que terminan en ar: pensar, volar, jugar. Verbos que terminan en er: querer, poder, volver. Verbos que terminan en ir: sentir, dormir, pedir. ¿Okay? Todos verbos irregulares en presente de indicativo. Existen 6 grupos de verbos irregulares en presente de indicativo. Grupo 1. Verbos irregulares con cambios de vocales en la raíz. Grupo 2. Verbos irregulares que terminan en huir y añaden y. Grupo 3. Verbos irregulares con cambio en la primera persona: yo. Grupo 4. Verbos irregulares con cambio también solo en la primera persona: yo. Grupo 5. Primera persona irregular y otros cambios. Grupo 6. Verbos totalmente irregulares. Bueno, pues vamos a empezar con grupo 1. Estos verbos son verbos que cambian una vocal o 2 vocales en la raíz. Y aquí tenemos los 4 cambios de vocales en la raíz. Atención, la vocal de la raíz cambia en todas las personas, excepto en nosotros y vosotros. ¿Okay? Empezamos con primer cambio de vocal. En el infinitivo, en la raíz, la letra E se cambia por la letra I. Por ejemplo, verbo pedir. Presente del verbo pedir: yo pido, tú pides, él pide. Nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos piden. Siguiente cambio de vocales en la raíz del verbo. Cambiamos la letra E de la raíz por IE. IE. Por ejemplo, presente del verbo querer: yo quiero, tú quieres, él quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Siguiente cambio de vocal. Cambiamos la letra O de la raíz por UE. UE. Por ejemplo, presente de indicativo del verbo poder: yo puedo, tú puedes, él puede. Nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. Y terminamos. Último cambio de vocal en la raíz del verbo. Cambiamos la letra U por las letras UE. UE. Ejemplo, presente de indicativo del verbo jugar: yo juego, tú juegas, él juega. Nosotros jugamos, vosotros jugáis,
ellos juegan. Más verbos en estos 4 grupos. En el primer grupo hemos visto verbo pedir, pero también están verbo repetir, reír, sonreír, despedir, vestir, desvestir, servir, seguir, medir. En el segundo grupo hemos visto el verbo querer y también están en este grupo el verbo sentir, calentar, despertar, empezar, mentir, perder, entender, pensar. En el tercer grupo hemos visto el verbo poder. También están en este grupo el verbo doler, morir, contar, costar, dormir, encontrar, volar, volver, soñar, recordar. Y en el último grupo solamente está el verbo jugar. Me despierto todas las mañanas a las 6 en punto. Me visto y caliento agua para hacer té. Sonrío cuando amanece y un nuevo día empieza. Cristina duerme 7 horas al día. Alejandra juega al tenis con su amiga. Vamos con grupo 2, verbos irregulares que terminan en huir y añaden la letra Y. Muy bien, tenemos estos cuatro verbos que terminan todos en huir. ¿Okay? Terminan todos en huir. Las raíces de estos verbos son u, constru, sustitu, inclu. Estas son las raíces. Antes de añadir las terminaciones del presente, tenemos que añadir la letra Y. Atención, añadimos la letra Y en todas las personas excepto en nosotros y vosotros. Empezamos. Presente de indicativo del verbo huir. Yo huyo, tú huyes, él huye. Nosotros huimos, vosotros huís, ellos huyen. Presente de indicativo del verbo construir. Yo construyo, tú construyes, él construye. Nosotros construimos, vosotros construís, ellos construyen. Presente de indicativo del verbo sustituir. Yo sustituyo, tú sustituyes, él sustituye. Nosotros sustituimos, vosotros sustituís, ellos sustituyen. Y terminamos. Presente de indicativo del verbo incluir. Yo incluyo, tú incluyes, él incluye. Nosotros incluimos, vosotros incluís, ellos incluyen. Tomás y Paco construyen una nueva casa. La nueva casa incluye garaje y piscina. Vamos con grupo 3 de verbos irregulares. Solo hay un cambio
en la primera persona, yo. Y ese cambio tiene la terminación go. Tenemos 4 ejemplos de verbos con cambio solo en la primera persona. Empezamos con los verbos hacer y poner. Hacer y poner. Cuando tenemos la raíz del verbo, para yo, para primera persona, el cambio es añadir go. Yo hago, yo pongo. Más verbos como hacer y poner son deshacer, rehacer, salir, yo salgo, salir, valer, yo valgo, suponer, componer. Dentro de este grupo de verbos irregulares también tenemos el verbo traer y el verbo caer. Hay un cambio en la primera persona, yo. Tenemos que añadir go. Pero además hay que añadir y. Yo traigo. Yo traigo. Yo caigo. Yo caigo. Más verbos como traer y caer son atraer, yo atraigo, distraer, yo distraigo, recaer, yo recaigo. Practico boxeo todas las semanas. Traigo al gimnasio la ropa de deporte y me pongo los guantes para empezar a practicar. A veces me caigo y me hago daño, pero nunca paro porque me encanta este deporte. Siguiente grupo de verbos irregulares en presente. Verbos con cambio en la primera persona, yo. Y este cambio es añadimos a la raíz zco, zco. Muy bien, tenemos 3 ejemplos. Empezamos con verbo parecer. Yo parezco. Yo parezco. Más verbos como parecer son agradecer. Yo agradezco. Aparecer. Yo aparezco. Desaparecer. Yo desaparezco. Siguiente verbo, conocer. Presente de indicativo. Para yo del verbo conocer es yo conozco. Más verbos como conocer son reconocer, yo reconozco, desconocer, yo desconozco y terminamos con verbo conducir. Yo conduzco. Más verbos como conducir son introducir, reintroducir, traducir, yo traduzco, producir y reproducir. Conozco a Mateo desde la escuela. Somos muy amigos porque nos parecemos mucho. Sin embargo, hay una cosa en la que no me parezco a él. Mateo conduce muy bien y yo conduzco fatal. Grupo 5 de verbos irregulares en presente de indicativo. ¿Okay? En este grupo, la primera persona, yo,
es irregular. Y después tenemos otros cambios. Empezamos con verbos con la primera persona irregular. Verbo saber, yo sé. Verbo dar, yo doy. Verbo estar, yo estoy. Verbo ver, yo veo. Verbo caber, yo quepo. Trabajo como profesora de español online y doy clase a alumnos de todo el mundo. Sé que los verbos irregulares en presente son un poco difíciles. Veo que los estudiantes trabajan y practican mucho para entender esta parte importante de la gramática española. ¿Ok, chicos? Vamos, vamos. Primera persona irregular y otros cambios. Empezamos con verbos que tienen la primera persona irregular y después cambio de vocal en la raíz. Son el verbo tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. El verbo venir, yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Y el verbo decir, yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Ahora vemos un verbo que tiene la primera persona irregular y en el resto de personas añade Y. Es el verbo oír. Yo oigo, tú oyes, él oye. Nosotros oímos, vosotros oís, ellos oyen. Tengo una amiga de Finlandia. Se llama Vivi. Viene a España todos los veranos porque dice que le gusta mucho. Vivi come comida española, ve películas en español, escucha música de Latinoamérica y lee libros en español. Y terminamos. Grupo 6. Verbos totalmente irregulares. Son los verbos ir, ser y haber. Presente de indicativo del verbo ir. Yo voy, tú vas, él va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Presente de indicativo del verbo ser. Yo soy, tú eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Presente de indicativo del verbo haber. Yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Santiago es de un pueblo muy pequeño y pobre de Ecuador. Él es un excelente cocinero y ahora vive en Berlín. Santiago trabaja en un restaurante muy bueno. Habla alemán, va todos los días a trabajar en bici y es feliz con su nueva vida. Como ves, con ilusión y trabajo, los sueños son posibles.